medio desequilibrado. Hoy vamos a estudiar un temita bueno. Los temas han estado basados en Job, recuérdense, porque los temas de esta semana vienen combinados con el título de el canto. ¿Cómo se titula el canto de la ofrenda de gratitud? ¿Recuerdan? En él esperaré. Así que todos los temas van girando más o menos en esa línea. El tema de hoy es, aunque las cosas no tengan sentido, y entonces tenemos allá detrás, en él esperaré. Aunque Dios guarde silencio, en él esperaré. Así que todos estos temas tienen esa zapata de el título general de esta semana, que debe ser una semana gloriosa, y Job tiene mucho que enseñarnos, pero estudiar a Job en una semana es una misión imposible. Por ejemplo, el tema de hoy trata de abarcar unos 3 o 4 capítulos de la experiencia de Job, pero el predicador que sacó este tema se concentra mucho en el silencio de Dios. Aunque el título es aunque las cosas no tengan sentido, el tema se concentra más en el silencio de Dios. Así que vamos a comenzar con la lectura que tuvimos, y es el versículo 3. Job está, vamos a decir, desesperado en un momento dado porque no escucha a Dios. Y entonces en el versículo 3 del capítulo 23 dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Todos nosotros como cristianos en algún momento hemos estado sintiéndonos solos, y en algún momento como que sentimos ese vacío, ese silencio, esa ausencia de oír o tener claro la voluntad de Dios o la dirección de Dios. Así que pasamos por dificultades, sea enfermedades, sea trauma económico, problema de familia, problema en el trabajo, distintos problemas, porque la vida nos pone en distintas circunstancias, perdón, en que aunque no querramos, se nos dificultan algunas cosas. Y como cristianos pareciera que tenemos un cheque allí hecho para cuando lleguen las dificultades, y psicológicamente nos sentimos desanimados cuando no oímos o vemos claro qué quiere el Señor. Y se convierte en algo desesperante, porque uno quisiera una varita mágica o una llamadita del Señor y sentir claro, por aquí es, esto es lo correcto. Pero a veces cuando más apurado estamos, como que el silencio de Dios se hace más intenso. Y pareciera cuando usted tiene una emergencia que llama a 5 o 6 gente que usted cree que lo va a conseguir, y hace la llamada a este teléfono y hace la otra y hace la otra, y se pone el celular como queriendo conectar, pero no entran. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado eso, que ha usado el celular con más de un número en un momento de gente que usted acostumbra a llamar, y de repente en el momento clave que está llamando rápido, se conecta con el celular con el ansia de que de allá para acá oiga el aló, y de repente no entró esta llamada, no entró la otra, no entra la... Entonces se queda como ese vacío. ¿Qué pasó? Así que la experiencia de Job no está muy distante de la de cada uno de nosotros, porque todos en algún momentico de nuestras vidas hemos tenido perplejidades que quisiéramos como oír el susurro de lo que Dios quiere, tener la seguridad de que en ese momento Dios está con nosotros, pero no sentimos nada. Y entonces el silencio se hace insoportable. Pero la Biblia tiene muchos episodios que no solamente es el de Job. La Biblia presenta episodios de hombres valerosos y mujeres valerosas que en un momento dado el mundo se le caía encima y no sentían
que la presencia o la voz de Dios estaba allí. Usted puede mencionar dentro de ellos al mismo salmista David, dentro de ellos que en un momento el silencio lo agobió. Podríamos mencionar a Elías. Elías hace un gran evento en el Carmelo y de repente oye la amenaza de la esposa del rey, sale despitado a caminar, y cuando Dios conversa con él después de varios días, Elías le dice, no, si todos se han ido tras Baal y el único que queda soy yo, y de repente me siento solo, así que imagínense qué tragedia, porque aún el Zoom nos pone ausente de la iglesia, pero cuando usted ve los conectados y ve la carita aquí, el otro allí, por ejemplo, aquí conectado dice que hay unos 26 participantes, entonces usted, aunque quisiera sentirse solo, el solo hecho de ver la cara de aquel, la conexión de aquel, le da un poquito de aliento. Pero estos grandes hombres de la Biblia pasaron sin estar en Zoom. No había Zoom en aquel momento, y entonces ellos lo que querían es tener, aunque sea un susurro suave, de que Dios lo estaba guiando, de que Dios lo estaba acompañando. Elías hace un tremendo espectáculo cuando hace caer fuego del cielo, mata a los profetas de Baal. Así que posiblemente, humanamente vamos a decir, Elías esperaba que Dios le diera una llamadita. Elías, qué bien lo hiciste. ¿No sería bonito eso? Elías, estoy aquí aplaudiéndote. Y entonces una conversacioncita breve con Elías hubiese sido fantástico, ¿no creen ustedes? Pero Elías no recibió llamada. Elías, al contrario, recibió amenaza fatal, amenaza de muerte a su vida, cuando había hecho el mayor espectáculo espiritual y había glorificado y exaltado el nombre de Dios. De repente ahora, en vez de recibir una llamada de aliento, una llamada que le dijera, Elías, lo hiciste bien, tiene nota de A, tiene nota de 100. El cielo está aplaudiendo. Elías recibe una amenaza, así como le hiciste a los profetas de Baal, así te voy a hacer. Y Elías se asusta y de repente siente soledad. Así que no es solo Job que siente el silencio de Dios, la soledad. Y Job en un momento dice, yo quisiera que alguien me dijera, ¿dónde está Dios? Yo me atrevería a ir al lugar. ¿Por qué tanto silencio? Pero hasta el mismo Jesús en la cruz recibe el peso de nuestros pecados y en un momento con un clamor potente dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que pareciera que en la vida cristiana, sin proponérnoslo, el esquema manda que en algún momento Dios necesita que oigamos su silencio. Pareciera que en el programa espiritual de Dios, no en el nuestro, pero en el programa espiritual de Dios, pareciera que Dios nos pone en cosas ventajosas cuando en un momento estamos en una circunstancia apretada, penosa, dificultosa, y Él guarda silencio y como pareciera que se ausenta, pero Dios nunca está ausente. Alabado sea su nombre. Nunca está ausente. Pero nosotros con la ansiedad del momento difícil, lo sentimos ausente, pero sus promesas no fallan. Su promesa dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuánto? Todos los días hasta el fin del mundo. Así que sus promesas no son para cuando la marea está alta, para cuando todo está en abundancia. No, su promesa ya Él se comprometió. ¿Y cuál es su promesa? He aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Pero Satanás busca capitalizar esos momentos, así como le pasó a Job. De momento el silencio de Dios, Satanás lo procura aprovechar para susurrarnos
cosas negativas, cosas que nos llenen de duda y que podamos dudar de la presencia y la capacidad protectora de Dios. Por eso entonces necesitamos ver la experiencia de Job y edificar nuestra vida en ese momento. Sí es cierto que a veces no escuchamos la voz de Dios. Sí es cierto que a veces el silencio parece largo, pero lo que no podemos dar cabida en ningún momento a la duda. Ayer o antes de ayer, no recuerdo qué día, estudiamos la visita de los amigos de Job. Y Satanás aprovecha para en ese momento que aparentemente hay silencio, oír voces inadecuadas. Satanás parece que aprovecha para hacernos ver que el cuadro están sucediendo cosas sin sentido. Y entonces el mayor peligro es mirarnos en ese momento a nosotros mismos y aislarnos de Dios. Aunque parece inadecuado, pero ahora me gusta ese versículo de Job. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Porque si hay algo bonito que tenemos que hacer cuando pareciera que la cosa está demasiado cruda para nosotros, es precisamente buscar más de Dios. ¿Dónde hallar a Dios? Bueno, lo puedes hallar en el rincón de oración. Lo puedes hallar escudriñando de nuevo su palabra para que su palabra pueda confortarnos. Y si hay algunas promesas donde volvernos a anclar, entonces anclarnos. Así que la pregunta que hace Job la podemos armar nosotros para nosotros mismos. ¿Dónde puedo hallar a Dios? ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Y cuando tratamos de buscarlo, el mismo corito que cantamos nos lo va a decir. Dios está aquí. ¿Dónde está Dios? Está aquí, está cerca de ti. No importa las circunstancias. Sí, tiene un problema económico, pero Dios está ahí. Tiene un problema de salud, pero Dios es tu médico divino. Ahora lo que tienes es que proponerte como Job. ¿Quién me diera saber dónde hallar a Dios? Porque mientras más lo buscamos con intensidad de corazón, lo vamos a encontrar, porque no está lejos de nosotros. Ahora, la tendencia nuestra es como la del pueblo de Israel. Isaías narra la tendencia que tenía el pueblo de Israel cuando las cosas se ponían difíciles, y en el capítulo 49, versículo 14 en adelante dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Y es verdad que Dios nos deja, es verdad que Dios se olvida de nosotros. Como padre amoroso, eso es difícil. Aquí tenemos muchos padres y madres. Y yo le haría la pregunta, ¿cuál es el día que se nos olvidan los hijos? ¿Cuál es ese día? ¿Cuál es ese día? ¿El día que se pone malcriado lo olvidamos? No hay un día que nosotros como padre humano olvidemos los hijos. Si todos los días trabajamos por nuestra familia, todos los días oramos por nuestra familia, ¿hay un día que podamos olvidar los hijos? Y si eso es nosotros como seres humanos, que no hay ese momento que no lata nuestro corazón a favor de nuestros hijos, queriendo hacer algo por ellos, querer trabajar mejor, querer proveer para ellos, ¿cuánto más Dios? Pero ahora el pueblo tenía la tendencia, cuando las cosas salían mal en el pueblo de Israel, la expresión natural que salía de sus labios, según narra Isaías aquí, y lo podemos ver en otros libros, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Y entonces Dios, a través del mismo profeta Isaías, tiene que contestar esa desgraciada afirmación. Y entonces Dios la contesta con un lenguaje muy humano. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olvide ella, yo no me olvidaré de ti. Y entonces añade, he aquí en las manos, en la palma de mis manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros.
en las palmas de mis manos te tengo tatuada. Podríamos hablar de este tiempo que hay tanta juventud tatuándose, y ese tatuaje queda por tiempo con el tipo de química que lo escriben allí. Y ahora Dios está diciendo, ¿podrá una mujer que dio a luz a un hijo olvidarse de él? Y Dios dice, es difícil, pero pudiera ser que alguna madre se olvidara. Pero entonces Dios afirma, aunque ella se olvidare, yo no me olvidaré de ti jamás. Y hoy puede ser que uno de los hermanos que esté conectado allí esté pasando por un momento de calamidad parecido al de Job. Y entonces piense que porque la iglesia no está tan abierta en estos días, porque los programas son de Zoom, quizás porque el pastor no ha ido a visitar o el primer anciano no lo ha ido a visitar, está pensando que ese silencio en que está pasando es por la ausencia real de Dios. Pero ahora Dios dice, no, aunque una madre tenga la tendencia a olvidar sus hijos, un hijo que parió, yo nunca me olvidaré de ti. Por eso entonces debemos alabar a Dios, bendecir el nombre de Dios. Bendecir grandemente el nombre de Dios porque sus promesas son fieles y verdaderas. Y por más apurado que estemos en un momento dado, no importa el tipo de calamidad en que estemos involucrados, Dios promete que nunca se va a olvidar de nosotros. Pero debemos recordar que parte de la experiencia en crecimiento espiritual es crecer en medio de ese silencio. El profeta Jeremías en Lamentaciones 3:26 decía que era bueno esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Era bueno qué? Esperar ¿cómo? En silencio. El silencio tiende a veces a ser mortificante, pero puede ser constructor de nuestra paciencia espiritual. Puede ser constructor de una relación más estrecha con Dios. Porque cuando usted pone mucho silencio, el oído se agudiza. Los músicos, sea que vayamos a dirigir un coro o estemos cantando en el coro o una orquesta o una banda, al comenzar se necesita ese silencio para que el que dirige pueda dar o el tono o marcar la pauta del 1, 2, 3 para arrancar o decir el tono en que se va a arrancar. Y entonces los músicos tratamos de agudizar el oído en medio del silencio para tomar las notas. Recuerdo cuando estábamos en la universidad que cantábamos en el cuarteto de la universidad. El pastor Linares, que era que dirigía el cuarteto, tenía apenas un pitico para dar el tono, sea sol, sea mi, sea fa. Y entonces ese minutico ahí antes de arrancar, había que estar los cuatro, el pastor Bienvenido, el pastor Paredes, Linares y yo, en sumo silencio, para agudizar en medio de ese silencio que ese tono cada uno lo cogiera. Porque aunque íbamos a cantar cuatro, era un solo tono. Y entonces ese tono se necesitaba percibirlo en silencio. Dios muchas veces trabaja igual con nosotros. A veces en medio del movimiento, en medio de la algarabía, Dios no dice nada. Y a veces necesita que pasemos por grandes momentos silenciosos para poder edificar nuestra vida espiritual. Y alabado sea Dios porque guarda silencio. Yo quiero en esta noche decirte que Job fue beneficiado del silencio de Dios. Jesús fue beneficiado del silencio de Dios. Agar en un momento dado en el desierto fue beneficiada del silencio de Dios. Y los grandes hombres de Dios fueron beneficiados de que Dios guardara silencio. Y en este tiempo moderno en que vivimos, Dios va a seguir usando el silencio. Porque el silencio nos va a hacer cristianos más agudos de oído espiritual. De lejos podemos oír una bachata
en el musicón que ponen, o el dembow, o la salsa, o el merengue que ponga un vecino o un negocio cercano a nosotros. Para eso no hay que tener agudeza en nuestros oídos. Pero en el silencio de Dios, Dios va a refinar el oído para que podamos escucharlo a Él. Elías lo percibió en el siervo apacible y suave. Y allí pudo detectar que estaba Dios presente. Por eso, queridos hermanos, en esta hora está pasando por una prueba difícil y encuentra que hay silencio que tú no estás entendiendo. No te desesperes. Algo quiere Dios enseñar. Algo quiere Dios pulir en tu oído espiritual. El autor de este tema dice que Dios tiene algunos propósitos cuando guarda silencio. Lo primero que tenemos que saber es que el silencio no indica falta de obra de Dios. En el silencio Dios está obrando a nuestro favor, lo que no se está dando a conocer. Podemos tomar no solo la historia de Job, podemos tomar la historia de Jacob. A Jacob lo engañan con un hijo que aparentemente lo habían matado. Pero Jacob era un hombre de orar con Dios, de hablar con Dios. Y José se va engañado porque le llevan ahora la túnica ensangrentada y José se va a Egipto. José pasa de la mano de los hermanos de a la mano de los ismaelitas que lo compran, de la mano de los ismaelitas se pasa a la mano de Potifar que lo compra en Egipto, de Potifar pasa a la cárcel, de la cárcel pasa al palacio, pero dejó de orar Jacob, pero Dios estaba guardando silencio. Dios estaba guardando silencio allí absoluto. Pasó un año, pasó 2, pasó 3, pasó 4. La pregunta es, ¿sabía Dios que José estaba vivo? Sí. ¿Sabía Dios que Jacob le hubiese interesado saber esa gran noticia? Sí. Pero pasaron más de 15 años, se calcula que unos 20 años, cuando viene el encuentro de José con sus hermanos. Y entonces cuando Jacob ya va en los carros que José ha mandado, Dios le dice que sí, que José está vivo y que José va a cerrar sus ojos en Egipto. Y entonces usted y yo dominicanamente, porque pensamos en dominicano, podríamos preguntarnos, ¿y Dios no le podía dar una señalita a Jacob, un viejo que se estaba casi muriendo, de que su hijo estaba en Egipto? Pero no. ¿Qué hizo Dios? Guardó silencio. Ahora yo hago la pregunta, ¿perjudicó eso a José? ¿Perjudicó eso a Jacob? ¿O preparó a Jacob, preparó a José y preparó a sus hermanos? ¿Cuál idea ustedes creen que es mejor? ¿Le hizo daño a Jacob? ¿Le hizo daño a José? No. Ese silencio de Dios permitió que Dios obrara aquí, Dios obrara allá, Dios obrara para acá, Dios obrara para estos lados. Dios obró en Faraón, obró en José, obró en Potifar, obró en todo Egipto y obró en los hermanos de él para que entendieran que había que hacer un cambio de actitud. Y entonces después de largo silencio de Dios, Dios habló. Y entonces cuando Dios habló, todos salieron beneficiados. Dios no guarda silencio para hacernos daño. Dios guarda silencio y obra en silencio para edificarnos. Y yo quiero que usted pueda glorificar el nombre de Dios allí donde estás. Puede ser que en esta hora tú estés pasando por alguna prueba y quieras respuesta de Dios. Quiera que un celular te dé un timbrazo. Pero Dios no va a mandar un timbrazo. Dios va a mandar un silenciazo. Dios va a mandar un silencio prolongado. Musicalmente, Dios va a mandar un silencio con un compás de eso de espera largo. Pero en medio de ese silencio, Dios tiene una obra especial. Primero va a edificar nuestro carácter
Segundo, va a querer que su intimidad y la nuestra crezca. Y en tercer lugar, va a hacer que sus propósitos se verifiquen en nosotros. Porque a veces el silencio se hace más agudo porque nosotros estamos más empeñados en la obra nuestra que en que se haga el propósito de Dios en nosotros. Pero recuérdense que ya le dimos permiso al entregarnos a Él para que su obra sea hecha en nosotros. Por eso rezamos en el Padre Nuestro continuamente: hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo y se hace en la tierra, hágase tu voluntad en mí. Y a veces en esos silencios Dios tiene que hacer pausa, seguir obrando sin nosotros ver, sin nosotros sentir, para que podamos confiar más en Él, para que podamos crecer y nuestros caracteres y nuestra dependencia se hagan más cercana a Él. Por eso entonces debemos glorificar a Dios. La experiencia de Jacob, la experiencia de José, la experiencia de Job nos indican que cualquiera de nosotros puede pasar por esos momentos que humanamente pudieran parecer desastrosos, pero espiritualmente son edificantes. Estamos terminando el 2020. ¿Cuántas veces pudiste escuchar a Dios? No sé cuántas. ¿Cuántas veces Dios guardó silencio? No sé cuántas. Pero sí, hoy al terminar el año, al ir terminando el año, ya estamos en el último mes, hoy estamos a 16, 17. Si Dios ha guardado silencio en tu vida, es porque quiere hacer alguna transformación y subirte a un peldaño más alto. En tu vida espiritual, Él quiere que tú escales un peldaño más alto. Y entonces te estás pasando por una experiencia única para ayudarte a ver la vida espiritual y verlo a Él desde una óptica diferente. Job cambió después de esta gran prueba. Si era cierto que no oía a Dios, si era cierto que no estaba viendo a Dios, pero ahora comprendió cómo Dios en medio de la crisis siempre está a nuestro lado. Cómo Dios en medio de la crisis siempre va con nosotros paso a paso. Los amigos de Job quisieron distorsionar el carácter de Dios, pero Dios en medio de la tragedia era el protector continuo de Job. Y en medio de cualquier circunstancia, Dios va a ser el protector continuo tuyo y mío. Pudiera estar hablando esta noche para alguien que el 2020 le dio duro porque perdió algún familiar con el COVID. Estaba viendo la pretemporada ahí de la NBA y Karl Anthony Towns, un muchacho dominicano criado ahí en Estados Unidos, perdió a su mamá y perdió alrededor de 5 de su familia. Y la mamá acostumbraba a ir a los juegos que él hacía en la NBA. Así que el primer partido dice que fue duro para él. Cuando lo llamaron por el micrófono, lloró pensando en los familiares que había perdido. Puede ser que tú, al igual que Anthony Town, haya perdido algún familiar que significaba mucho para ti. Puede ser que haya perdido en tu negocio. Pienso en el maestro Ricardo, en los que tienen negocio, sean otros que tienen negocio. Todos fuimos trastornados de alguna u otra forma en este tiempo. Pero lo que no podemos, mis hermanos, decir en este final de año es que Dios nos abandonó. Lo que no podemos afirmar en este tiempo fue que Dios nos dio la espalda. No, en un momento sí podría nuestros oídos estar tapados y no escuchar silenciosamente cómo Dios se movió a nuestro alrededor y a nuestro favor. Pero aunque hayamos sentido el silencio de Dios, el tema de hoy lo que quiere es que afirmemos igual que Job. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque lo que me esté sucediendo no parece que le tengo todo el sentido claro, en Él esperaré. Aunque no oigo a Dios y tengo que esperar en un largo silencio, en Él esperaré. Porque esta semana
es una semana de confiar en Dios, una semana de destacar lo glorioso que ha sido Dios en el silencio, en la desesperanza que muchas veces se nos ha introducido porque la pandemia ha puesto todo como inestable y más adelante no se ve todo claro. Podemos confiar de que Dios ha estado a nuestro lado y podemos afirmar lo mismo que afirmó el patriarca Job en medio de su gran crisis. En Él esperaré. Esta semana, el aliento que quiere darnos esta semana es que Dios es un Dios confiable. Sea que no tiene sentido lo que estemos viendo que nos está sucediendo, porque mayormente queremos que la vida cristiana sea suma, hoy 2, mañana 4, pasado 6, después 8, y vayan creciendo, como decimos musicalmente, pero a veces la vida cristiana no tiene ese creciendo, a veces tiene un estancamiento, a veces tiene una reversa, porque pareciera un vehículo que coge a la derecha, a veces a la izquierda, a veces sube, a veces baja, a veces se apaga y a veces se calienta, como está el carro mío en estos días, que hoy gracias a Dios me lo arreglaron y parece que ya no se va a calentar. La vida normal del cristiano tiene todos esos altos y bajos como los vehículos. A veces dobla a la derecha, a veces a la izquierda, a veces se apaga, a veces se calienta y a veces no quiere ni prender. Pero en todos esos vaivenes no podemos creer que Dios desapareció de nuestro lado. Por eso tenemos que usar la misma expresión de Job. Aunque parezca sin sentido lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en Él esperaré. Aunque mi vida la siento como con un silencio espiritual que no escucho ni veo la dirección correcta de Dios, en Él debemos esperar. Y mis hermanos, si tenemos esa actitud en esta semana, el año que entra próximamente, dentro de un par de semanas, va a ser un año victorioso. Y este fin de año va a ser un año glorioso. Por eso entonces, vayamos terminando esta semana y encontrémonos el sábado con corazones desbordantes de alegría, labios que puedan alabar a Dios. Que podamos expresar cómo en un año tan incómodo, porque nunca habíamos visto un año tan incómodo, podamos exaltar el nombre de Dios, que en su silencio pudimos esperar y al final nos ha servido de crecimiento. Dios me los bendiga.